Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21. Episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Microsoft anunció a finales de enero que integraría inteligencia artificial en su buscador Bing. Esto abre un nuevo panorama en el que se van a posicionar los primeros en la lucha por ser el referente para las búsquedas en Internet. Hoy analizo qué implicaciones tiene este giro para los usuarios y en qué lugar deja eso a Google. ¡Comenzamos! Bueno, menuda intro más larga. La verdad es que hay mucho que contar. Perdonad que me eche esta risa inicial, pero es que cuando estaba grabándolo me estaba dando cuenta que no me daba tiempo en los segundos que tengo yo de la música de la intro para decir todo lo que tengo que decir. Y es que es cierto, Microsoft ha anunciado que va a integrar IA en el buscador Bing y esto abre un nuevo panorama donde quieren posicionarse sin duda como los referentes, ya no solo en las búsquedas de Internet, sino como inteligencia artificial, como el uso de la inteligencia artificial para los usuarios. A ver, Microsoft ha sido desde mediados de los años 80 el referente en el mundo tecnológico. Nos guste o no, esta empresa es la que ha marcado el camino para el resto de la industria tecnológica, aunque luego las cosas hayan ido por otros sitios, pero siempre ha estado ahí marcando el camino, ¿no? Casi 30 años de Windows dominando como sistema operativo de escritorio por excelencia, y la percepción que hemos tenido de esta empresa iba ligada 100% al software que iban lanzando, ¿no? Ya sé que para los más mayores, pues Windows 95, Windows 98... fueron Windows XP, fueron softwares referentes porque no tanto porque nos gustaran más o menos, sino porque eran muy funcionales y todo el mundo los usaba, estaban prácticamente en todas partes. Mientras Bill Gates estaba al mando, yo creo que el foco de Microsoft estaba muy claro. Y además es que tampoco encontraron un competidor a la altura que les hiciera sombra, porque en esos años Apple con macOS estaba prácticamente en otras batallas y los años 90 no eran la década de Apple, sin lugar a dudas. Ni siquiera los primeros 10 años del 2000 eran un competidor para el tema del software empresarial o corporativo, ¿no? Muy poca gente usaba ordenadores Apple en esos años y los que estaban basados en Linux todavía menos. Así que todo pasaba por Windows y era casi un monopolio, ¿no? De hecho, tuvieron litigios por este tema, ¿no? Pero claro, todo esto empezó a cambiar cuando en el 98 Bill Gates le da el relevo a un Steve Ballmer que a partir del año 2000 pues no supo encajar bien la llegada de Internet y lo que su competencia iba a hacer a través de sus propios ordenadores, ¿no? Y yo creo que esa década oscura, desde el 2000 hasta el 2013-14, fueron de capa caída. Seguían siendo el referente, pero perdieron esa posición privilegiada, esa posición de poder. Y yo creo que hasta que no llegó en 2014 el nuevo CEO, Satya Nadella, pues no consiguieron volver a dar un giro poco a poco, no fue radical, pero sí poco a poco, pivotando hacia la computación en la nube, los servicios corporativos. Sabían que Windows estaba ahí, pero no les daba el beneficio que necesitaban. Habían perdido ya varios trenes, habían perdido el tren del smartphone, de las tablets, o al menos el de las tablets llegaban tarde. El mundo se estaba moviendo hacia otro lado, habían perdido el tren como navegador, es decir, Internet Explorer ya no tenía relevancia, o al menos no era lo relevante que era Google con Chrome, que estaba creciendo y creciendo y creciendo, incluso Safari crecía, y sin embargo las alternativas de Explorer o incluso Microsoft Edge no acababan de cuajar, ¿no? Sin embargo, Satya Nadella yo creo que ha entendido mejor que nadie que una empresa del siglo XXI tiene que ser flexible en muchos sentidos y sobre todo que tiene que ser capaz de sorprender positivamente a los usuarios. Algo que, por desgracia, Microsoft estaba sorprendiendo negativamente a los usuarios porque cada incursión que hacían, sobre todo en el mundo de los smartphones, fue un fracaso espectacular, ¿no? Algo que se esperaba mucho porque había muy buena expectativa respecto a los teléfonos de Microsoft y, sin embargo, la interfaz que implementaron para
para los smartphones no era lo que tenía que haber sido. Y bueno, pues ahí Android les pasó de lejos, se quedó con ese lugar como segundo o como primera referente, ¿no?, en el mundo, más allá de lo que es Apple con iOS y con los iPhone, que eso era también un referente, pero había un gran, o sea, era como partir la tarta por la mitad. Una parte de la tarta era 100% Apple y el ecosistema que ellos tenían con los iPhone, y había otra parte que es enorme, que es todo el panorama fraccionado que tiene Android, donde Microsoft podía haber tenido pues una parte importante, o podía haberse hecho con esa otra parte del pastel, y no supieron hacerlo. Perdieron, como digo, ese tren, y al final se quedaron con el peso que tenían los ordenadores de sobremesa y su sistema operativo. Un peso que, como digo, ha ido disminuyendo desde finales de los 90 a medida que otros dispositivos empezaban a quedarse con nuestro tiempo de productividad. Porque cuando los smartphones y las tablets empezaron a ganar funciones, a ganar potencia, y permitieron que mucha gente trasladara parte de ese trabajo ofimático a estos móviles y a estas tablets, y también incluso a los portátiles, pues se ha cambiado un poco el paradigma de la productividad tradicional, ¿no? Hasta el punto de que hoy en día en muchísimas oficinas los reyes son los portátiles, ¿no?, que se han vuelto casi imprescindibles en infinidad de situaciones, ¿no?, ya no solo en las empresas, sino también en los hogares. Y aquí Microsoft también patinó porque no voy a decir que los MacBook, los portátiles de Apple, sean ahora una amenaza mundial para Microsoft, pero desde luego han mermado mucho sus beneficios. Y luego, como digo, el hecho de que Windows pudiera estar sin pagar una licencia en tantísimos sitios, bueno, pues eso les ha hecho también mucho daño. Con lo cual, bueno, pues han perdido esa posición de privilegio que tuvieron durante los 80 y finales de los 80, la segunda parte de los 80 y sobre todo de los 90. Los 90 fue la década de Microsoft. Ahora quieren cambiar las cosas y quieren que realmente volvamos a mirar a sus servicios por encima de su software, ¿no? Y esto lo están haciendo bastante bien. Yo creo que lo están haciendo bastante bien. Por un lado, la gama de convertibles de Microsoft es una auténtica pasada. Las Surface, estas tablets reconvertidos, o estos portátiles que son tablet, que es híbrido, con este extraño sentido que tienen las Surface, me parece que lo han trasladado perfectamente. Se han quedado con esa parte de esa pequeña sección del mercado, y son productos reconocidos porque ofrecen una gran calidad. Nos puede salir una Surface mala, ¿vale? Podemos tener alguna generación que a lo mejor no da con la tecla, pero yo creo que es la auténtica alternativa a los iPad. Los iPad son el referente mundial en las tablets, y si queremos una alternativa de calidad, que esté a la altura, incluso que supere a los iPad en muchos aspectos, tenemos que irnos a la Surface de Microsoft o de Microsoft, y ahí, bueno, pues yo creo que sí que han dado con la tecla. Pero los nuevos años que vienen por delante no van a estar enfocados tanto en el hardware, ni siquiera en el software, sino en la inteligencia artificial. Yo creo que este año 2023 es el año de la inteligencia artificial, igual que el año pasado fue el año del metaverso. Y en 2022 hemos estado venga y venga a hablar del metaverso, de Meta, de esa reconversión de Facebook hacia la realidad virtual. Algo que, bueno, pues parece que no acaba de cuajar, parece que no acaba de funcionar del todo. Siguen saliendo cosas, pero ya se ha pasado ese hype, esa expectación. Se han bajado mucho las expectativas, como digo, y ya el metaverso ya no es ese futuro maravilloso que esperábamos. Ahora todo el mundo mira a la inteligencia artificial como la gran tecnología, la que va a ser disruptiva para muchísimas profesiones para este siglo XXI. Eso que nos puede volver a cambiar la vida, como nos cambió la vida Internet, ¿no? O como nos cambió la vida el que llegara el smartphone, y en cierta medida también de forma secundaria las tablets para, como digo,
comerse una parte del trabajo que hacíamos con los ordenadores de sobremesa, esas grandes torres, esas CPUs, con esos monitores, ¿no? Igual que ya no tenemos monitores de tubo y ya la gente ni se acuerda de lo que ocupaba aquello y de las pantallas tan pequeñas que teníamos, igual que ahora ya hemos asimilado muy rápidamente estas pantallas de plasma en los salones de casa de OLED, de LCD, igual que tenemos ahora pantallas de 27 pulgadas en los escritorios, ¿no? O tenemos portátiles a los que luego les enchufamos una pantalla para tener un monitor aparte y demás. Igual que ahora funcionamos de otra manera, bueno, pues ahora nos va a pasar algo similar con la llegada de la inteligencia artificial que va a revolucionar nuestra forma de funcionar y de trabajar. Y en este campo es donde Microsoft, curiosamente, sin ser la empresa que estaba liderando esto, se va a poner en cabeza, y yo creo que lo que ha hecho en enero de este 2023 está diciendo claramente a la gente, aquí el que va a partir el bacalao soy yo. Porque Microsoft, aunque no lo creamos, tiene una visión bastante ambiciosa en el campo de la inteligencia artificial. La compañía lleva ya tiempo invirtiendo muchísimos recursos para investigar y desarrollar ese tipo de tecnología. Lo que pasa es que no lo hacían de cara al exterior, ¿no? Era algo que implementaban en una amplia gama de productos y de servicios. Por un lado, Microsoft estaba desarrollando soluciones de asistencia con inteligencia artificial para mejorar la productividad de los usuarios, para hacer que la información fuera más accesible. Primero lo intentaron un poco como todos, con un asistente virtual que era Cortana, que utilizaba IA para responder preguntas, pero que no está claro que no fue bien. Y bueno, sí que es cierto que de esto aprendieron mucho sobre el lenguaje natural para comunicarse con los usuarios, y que no hubiera esa fricción que había al hablar con un robot, ¿no? o con un bot, ¿no? Por otro lado, también han estado desarrollando soluciones de análisis de datos que permitían a las empresas transformarlos en información valiosa. Allí, por ejemplo, entran proyectos como Azure Synapse Analytics, que era un servicio de análisis que combinaba Big Data y warehousing para ofrecer una experiencia bastante lograda y sobre todo que era muy útil para las empresas. Y luego hay un campo donde tampoco se ha hablado mucho, pero que está relacionado con la inteligencia artificial, que era el de la robótica. Porque Microsoft estuvo creando robots autónomos que pudieran hacer tareas complejas, ¿no? Y aquí sí que es verdad que la que se ha llevado todo el foco de atención ha sido la gente de Boston Dynamics con esos robots, esos perros robotizados y esos robots que son capaces de hacer, sobre todo, esas demostraciones tan espectaculares, ¿no? que parecía que nos trasladaban al futuro. Pero Microsoft ha estado desarrollando una plataforma de robótica llamada Microsoft Robotics Developer, que es la MRDS, Microsoft Robotics Developer Studio, que permitía un poco a los desarrolladores crear aplicaciones de robótica de una forma más fácil y eficiente, ¿no? La MRDS, que es como la denominan ellos, proporciona un entorno de desarrollo, digamos, integrado y unas herramientas que permiten crear y depurar aplicaciones de robótica. Al final, bueno, todo esto se traduce en que han colaborado con empresas de robótica, adquiriendo empresas para fortalecer su presencia en este campo, y compraron empresas como Moose Robotics en 2021. La verdad es que en ese sentido son ese tipo de proyectos que no se trasladan mucho a la prensa, no se habla mucho de ellos, se trabaja en un segundo plano, y es un poco, quiero traer esto a colación de cómo Microsoft muchas veces trabaja por debajo del capó, que nosotros no vemos lo que está pasando, y están trabajando en cosas que luego cuando lo lanzan es cuando dices, ahí va, no contaba yo con esto, ¿no? Tienen, por ejemplo, soluciones para computer vision, que llaman ellos, mejorar la capacidad de las computadoras para comprender y analizar imágenes y vídeos, que, por ejemplo, ese proyecto encaja muy bien con la filosofía de DALL-E, ¿no? de esta generación de imágenes. Y luego hay ciertas cosas que creo que al integrar diferentes empresas, porque Microsoft es una de estas grandes corporaciones que va absorbiendo pequeñas startups y las va integrando dentro de su sistema, es algo parecido a lo que hace Apple, que también compra empresas a lo mejor de menos nombre. Quizás la mayor adquisición de Microsoft ha sido en torno al gaming y a la Xbox, ¿no? Que es lo que más titulares ha dado. Pero tiene otras compras que yo creo que sí que van a ganar mucho más sentido ahora con este anuncio que han hecho, ¿no?
claro, cuando este tipo de maniobras quedan en segundo plano y esas noticias no salen en los medios porque nos pasan desapercibidas, como no nos afecta esto en el día a día, nos da la sensación de que Microsoft ha estado muy inmóvil en el tema de la inteligencia artificial. Pero cuando en enero de 2023 han presentado la integración que han hecho, ¿no?, de la inteligencia artificial con su software, es cuando han dicho, básicamente, oye, que estamos aquí y que vamos a dejar un poco al resto por detrás, ¿no?, que les vamos a dar una pasada. El tema es que está claro que este año la inteligencia artificial, sobre todo con OpenAI, es lo que todo el mundo habla. La mayoría de la gente que conozco del mundillo y de las redes ha probado ya DALL-E y ha probado ChatGPT, que son las dos herramientas que tiene OpenAI de libre registro, que todavía son gratuitas y que, bueno, pues cuando la gente ha empezado a publicar en redes lo alucinados que se habían quedado a usar esta tecnología, y la verdad es que no es para menos, ha sido cuando, bueno, pues se ha generado mucho revuelo alrededor de todo esto, ¿no? Y claro, es que cuando ves lo útil que es, lo fácil que es de usar, la poca curva de aprendizaje que requiere y sobre todo la cantidad de cosas en las que lo puedes usar, pues es cuando te estalla un poco la cabeza, que es lo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Y uno por uno, todos los que estamos publicamos mucho en redes noticias tecnológicas y, bueno, yo conozco también a periodistas del mundo tecnológico que hablan de ese tipo de herramientas porque básicamente lo que estamos haciendo ahora es ver un poco hasta dónde va a poder llegar todo esto. Ni siquiera somos capaces ahora de vislumbrarlo, pero nos hacemos una idea y empezamos a hacer cábalas sobre qué aplicaciones vamos a poder darle a la inteligencia artificial, y es un poco cuando vemos realmente que esto es algo disruptivo, como lo fue en su día la llegada de Internet, ¿no? Sinceramente, la mayoría pensábamos que Google iba a ser la primera, la que iba a tener la primera posición al empezar la carrera, y pocos contaban con Microsoft, ¿no? Pero cuando compraron OpenAI, como digo, y sobre todo ahora que han integrado ChatGPT con el buscador Bing como punta de lanza de lo que puede hacer la IA a nivel de usuario, ha sido cuando hemos cambiado la percepción que teníamos sobre lo que estaba, sobre el papel que iba a tener Microsoft, ¿no? Y yo creo que Bing, en concreto Bing, que es el buscador no sé si menos famoso, pero desde luego el menos, y tampoco puede que sea el menos usado, pero el que menos carisma tiene, por decirlo de alguna forma, si es que un buscador puede tener carisma. Pero desde luego Bing no tenía muy buena fama, pues todo el mundo piensa, cuando piensa en buscadores, piensa, pues yo qué sé, por supuesto en el de Google, piensa incluso en navegadores como Safari, o piensa en Chrome, o piensa en Firefox como navegadores y como en los buscadores no piensas en Bing. Yo al menos no pensaba en Bing. De hecho, cuando yo me encontraba Bing preinstalado en un ordenador, lo primero que hacía era, si no desinstalarlo, habilitar otro navegador y otro buscador porque no me gustaba cómo funcionaba Bing. Claro, todo esto va a cambiar porque la idea ahora mismo de Microsoft es integrar la inteligencia artificial con Office 365 y con un buscador vitaminado con ChatGPT para que tengamos que mirar lo menos posible fuera de lo que hacen, de lo que se hace en Microsoft. Es decir, han adelantado por la derecha por completo a Google en su propio terreno y lo peor de todo es que cuando Google ha querido contraatacar mostrando a su versión de ChatGPT integrada en el buscador en Google, que es Bard, que más que Bard le puedes quitar la R y se queda en Bad porque es malo, se ha pegado un batacazo. Lo peor que te puede pasar en una presentación es que ofrezcas una imagen de que el producto no está pulido. Y es lo que ha pasado. El 9 de febrero hicieron una presentación que yo diría que fue un poco express para intentar bajar un poco, quitarle los focos a lo que había hecho Microsoft con Bing y para quitar, que la gente dejara de mirar a Microsoft, ¿no? A Microsoft y mirara un poco a Google. Y claro, el problema es que el buscador, Google, se equivocó con unos datos oficiales en esa presentación de Bard y bueno, luego intentaron corregir la narración de la historia diciendo que había sido un proceso que estaban comenzando ahora, que bueno, que el proceso de prueba no había sido riguroso, que bueno, pues que iban a tener que estar más pendientes de la verificación y de... Ya era tarde. O sea, el daño sobre la imagen inicial ya estaba hecho
y la sensación de que estaban yendo a rebufo respecto a Microsoft, pues yo creo que les va a costar quitársela de encima a Google, porque ahora mismo da la sensación de que han hecho esta presentación justo ahora, como digo, pues porque no se esperaban lo que ha pasado con Bing y no quieren quedarse atrás, ¿no? Pero como digo, el tema es que el Bing es, yo creo, la punta del iceberg, porque Microsoft y Google lo que quieren llegados a este punto ya no es ofrecer los mejores resultados de búsqueda, porque eso es algo donde esa lucha yo creo que es parte del pasado. Google siempre se ha caracterizado por dar los mejores resultados y en ese sentido la gente no se lo niega. Google es mejor en todo ofreciendo resultados de búsqueda, pero la nueva batalla va a consistir en tener una herramienta capaz de darnos respuestas sin que tengamos que salir a otras páginas web, es decir, mantenernos dentro del ecosistema el mayor tiempo posible y luego ya verán cómo monetizan esa experiencia en global al usar una tecnología concreta que va a ser la suya, ¿no? Porque Bing, como digo, aunque lleva siendo irrelevante muchos años en cuota de mercado y en el beneficio que le genera a Microsoft por las empresas que se patrocinan o que se publicitan allí, ahora sí que se puede colocar como un referente si la gente lo empieza a usar no para buscar cosas en Internet, sino para conseguir respuestas sin salir de Bing, ¿no? Entonces, ahora sí que las empresas podrían pagar las millonadas que pagan en Google, podrían pagarlas en Bing si ven que la gente empieza a utilizarlo, porque como digo, tú vas a Bing no solo a que te diga dónde está el mejor restaurante, sino que vas a Bing porque quieres que te haga un trabajo y te lo hace. Ese tipo de integración de lo que es la inteligencia artificial con el buscador hace que estemos hablando ya de otra cosa. Por eso creo que Bing es como un nuevo caballo de Troya, porque podría ser una forma muy sutil de que la gente empezara a utilizar servicios de Microsoft y esos servicios atrajeran a los anunciantes que hoy en día copan prácticamente Google y que tienen muy abandonado a Bing, y podría empezar a girar ese negocio del marketing hacia Microsoft. Algo que por otro lado no es un negocio, porque Microsoft siempre ha dicho que, bueno, siempre no, pero desde que está Satya Nadella ha dicho que su negocio es la inteligencia artificial, la computación en la nube y en tercer lugar estaría el software corporativo, es decir, Microsoft lo que quiere es cobrarle a las empresas porque usen Office 365 con inteligencia artificial vitaminada, es decir, que ya nos han hecho una presentación donde hemos podido ver reuniones de Meet en donde la gente pues está en una videoconferencia y la inteligencia artificial en un lateral te genera un extracto de la reunión, un resumen de lo que se ha estado hablando prácticamente en tiempo real, incluso te da, digamos, bibliografía porque es capaz de buscarte directamente en la web información que ha salido en esa reunión para complementar ese resumen y te da herramientas en las cuales tú como trabajador vas a tener que trabajar menos o vas a tener que perder menos tiempo en cierta parte técnica porque la inteligencia artificial lo va a poder hacer por ti. Eso al final se traduce en productividad, se traduce en ser mucho más eficientes. Y si eso te lo da el software de Microsoft, las empresas van a querer pagar por ese software. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial se integra de una forma muy natural, sobre todo con una suite ofimática como Office 365, que está pensado para el trabajo colaborativo, para el trabajo en la nube y que ahora con la inteligencia artificial, pues, como digo, va a simplificar muchísimo los flujos de trabajo. Claro, esto también no solo deja atrás a Google como buscador, sino que también deja atrás a empresas como Slack, que, bueno, pues que las funcionalidades que tenía Slack van a estar integradas en Office 365 de una forma mucho más casi que natural, porque forman parte ya del software corporativo, ¿no? Es decir, que muchos portátiles y ordenadores de empresa ya tienen ese Windows instalado y lo más natural, lo que mejor se integra, y eso ya lo sabemos dentro de un ecosistema, es el propio software de la empresa, en este caso Windows y en este caso Office 365, ¿no?
eso es lo que mejor se integra, igual que Apple integra perfectamente pues todas las aplicaciones que les ha hecho transversales para que puedan funcionar en un iPhone, en un iPad, en un Mac, tengas todo sincronizado. Pues esa misma traslación en Microsoft es la que lleva a la gente a utilizar Windows con Office 365, con, en este caso, Bing, que va a ser, como digo, prácticamente imprescindible, ¿no? Para poder tener todo el círculo cerrado. Y todo esto a mí me ha dejado muy sorprendido, porque yo no contaba con Microsoft en la carrera por la inteligencia artificial a nivel de usuario. Como os digo, yo sé que, y lo he sabido porque cuando miras noticias de cuáles son las empresas que compra Microsoft, cuáles son los movimientos que hace, yo sé que ha estado vinculado con inteligencia artificial, como digo, porque cuando estuvieron trabajando con Cortana lo estuvieron desarrollando, porque en el tema de análisis de datos lo han desarrollado y porque en el tema de robótica también han desarrollado proyectos con empresas que utilizaban inteligencia artificial, pero no era a nivel de usuario, a nivel de sistema de operativo de escritorio. Entonces, al verlo integrado, y al verlo integrado, sobre todo algo tan mediático como está siendo OpenAI, que tiene herramientas como DALL-E, que es que sale hasta en la sopa, todo el mundo poniendo imágenes que generan con DALL-E, y ChatGPT ya ni os cuento porque yo ya me estoy casi empezando a cansar de oír hablar de ChatGPT, y eso que yo lo utilizo y es algo que me flipa y me parece increíble, ¿no? Lo bien que funciona, pero llega un punto en el que parece que la conversación es una y otra vez la misma, ¿no? Desde luego lo que tengo claro es que los próximos meses, no digo ni siquiera los próximos años, los próximos meses vamos a tener una lucha todavía encarnizada por ver quién se lleva un poco el foco de atención y es capaz de destacar sobre los demás. Porque ahora mismo parece que no, pero todas están moviendo ficha. La que parecía que partía con ventaja no era Microsoft, pero al meter a OpenAI en la ecuación, pues está claro que ha dejado a todos pasmados con su presentación, porque lo tenían todo muy bien calculado. Lo han implementado muy rápido, todo hay que decirlo, porque OpenAI ha estado funcionando por su cuenta, Microsoft estaba funcionando por la suya, y sin embargo tenían generado una cierta sinergia como para poder hacer una presentación en la que han demostrado el efecto para el usuario. Y esto es lo importante, esto es lo realmente destacado, que a los usuarios llegue algo tecnológico que nos haga decir wow, ¿no? Que nos haga decir cuidado porque esto lo quiero y lo quiero implementar en mi día a día, porque veo exactamente de una forma muy sencilla cómo me va a facilitar las cosas. Y la gente lo que quiere es esto. O sea, la inteligencia artificial está muy bonita, el Big Data, la analítica de datos, el diseño industrial, la aplicación al diseño industrial que podamos meterle a la tecnología, a la inteligencia artificial, todo este tipo de cosas, para la conducción autónoma, todo eso está muy bien. Pero tú, en el día a día, cuando te tienes que plantar delante del ordenador y tienes que hacer un documento, tienes que extractar una reunión, tienes que generar ciertos informes, cuando tienes que estar haciendo eso día tras día, si a ti te viene Microsoft en este caso y te dice, mira, lo que perdías antes 3 horas en hacerlo, ahora con este sistema vas a hacerlo en 10 minutos. Y encima te vas casi hasta divertir haciéndolo. No te vas a divertir, pero casi, porque va a ser un juego de niños. Eso sí que es algo, como se suele decir, un game changing, algo que nos cambia las reglas del juego y algo en lo que nosotros nos vamos a querer meter. Por eso creo que la gente sí sería capaz de cambiar a Google como buscador de referencia por Bing. Porque si realmente Bing te da un extra, te da algo que Google no es capaz de dar o no implementa igual de bien, no vas a tener problema en utilizarlo. Y esto lo hemos visto también a otro nivel con el tema de los asistentes virtuales. Siri partía con ventaja en su día porque fue la primera en llegar, porque fue la que consiguió ese efecto wow y porque todo el mundo dijo, esto me va a facilitar mucho la vida. ¿Qué ocurrió? Que al final los asistentes virtuales no han sabido estar a la altura como para poder evolucionar y conseguir que ese wow se tradujera en integración en nuestro día a día. Y además Siri se ha quedado muy atrás respecto a su competencia, sobre todo el asistente de Amazon, que
ha conseguido trasladarlo para el día a día y donde la gente con los altavoces pues lo utiliza de forma más o menos regular, ya no solo para preguntar el tiempo o para que nos ponga una canción, sino para poner un temporizador, para añadir algo a la cesta de la compra, etcétera, etcétera. Con eso, lo que tenemos aquí ahora mismo es una guerra, en cierta medida, que guarda cierta similitud, no en el tema de los asistentes virtuales, sino en el tema de la inteligencia artificial. Y yo creo que Bing, de nuevo lo vuelvo a decir por última vez, creo que es el caballo de Troya de Microsoft para conseguir que volvamos a utilizar servicios que ya no usábamos, que rescatemos Microsoft Edge, que le teníamos ya desinstalado o guardado ahí en un cajón, y que volvamos a utilizar otra vez los sistemas Windows en su máximo esplendor, sin tener que utilizar un ordenador con Windows, con el buscador de Google y con el navegador de Firefox y con herramientas de terceros, ¿no? Con Slack y demás. Si eliminas todo eso y al final lo haces todo integrado dentro de la suite de ofimática y de trabajo de productividad de Microsoft, desde luego se habrán llevado, como se suele decir, el gato al agua. Ya veremos qué pasa de aquí a unos meses. Es probable que tenga que volver a hablar de inteligencia artificial y de esta batalla pues cuando estemos acabando el año, y seguramente saque a colación este tema en el recopilatorio de fin de año, en el que hago un poco un análisis de qué ha ocurrido en 2023, porque no me cabe duda de que este es el año de la inteligencia artificial, y si no, al tiempo. Me podréis tomar la palabra. Bueno, dicho todo esto, seguimos la conversación por redes, ya sabéis, Twitter, Telegram, Mastodon. También en los comentarios de iVoox, allá donde queréis comunicaros, si me etiquetáis o ponéis mi nombre, ahí estaré yo para responder, que me encanta seguir la conversación, y me comentáis cómo veis vosotros el tema de la inteligencia artificial a través de las redes. Me comentáis cómo lo veis y si creéis que Bing puede ser o no algo interesante de cara al futuro. Lo dicho, el próximo viernes, como de costumbre, habrá un nuevo episodio a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por descargar el episodio. Un cordial saludo.